Vamos a ver las imágenes que estuvieron tomando los técnicos de los sitios de las paradas y junto con el ingeniero Pedro Jerobé, el ingeniero Raúl Barbarosa, con la futura médica veterinaria Guadalupe Guerobé y bueno, quien les habla, Gabriela Garcilaso, vamos a contarle un poquito lo que van a ver, lo que hubiésemos visto en las paradas. Vamos a arrancar con la parada 1, que era la temática verdeos, y quedando a cargo de Raúl y Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto. Agradecer a la organización por la invitación. Agradecer a la familia Guerobé. Y bueno, un granito más de arena como para ir contribuyendo con esto. Es un tema bastante, digamos, se da mucha vuelta alrededor de los verdeos y bueno, siempre uno tiene que no buscar argumentación de por qué sí el verdeo o por qué no. El tema del verdeo es que, como muchas cosas que a veces en la vida hacemos mal, la hacemos tarde, la hacemos fuera de fecha, no la hacemos a gusto, entonces nos termina saliendo un resultado, un producto que no es el mejor. Y justamente con el caso de los cereales de invierno usados como verdeo, donde incluimos a los ya conocidos cereales de invierno, uno que es más nuevo, relativamente más nuevo, que es el triticale, y también al raigras anual, que es un excelente verdeo de invierno para nuestra zona, sobre todo para los suelos pesados. Mientras estuve en el grupo de recursos forrajeros de producción de pasturas en la experimental, y desde el 2009 a la fecha, el año pasado, estuve fogoneando algunas ideas que uno siempre trae o que ve afuera de por qué trabajar con los cereales de invierno. Entonces, para dejar en claro algunas cosas, voy a marcar las que considero que son más importantes para que podamos ver bien, con buenos ojos, a los cereales de invierno. Primero, desde el punto de vista nutricional, son excelentes pastos, muy buen nivel de proteína. Por otro lado, sembrándolos a tiempo, en fecha, tenemos una buena producción de forraje. No funcionan si no le ponemos nitrógeno. Para tener un buen verdeo de invierno y para decir me dio resultado, tenemos que pensar en nitrógeno. A pesar de suelos buenos, pensar en nitrógeno. Nunca trabajamos con una densidad de siembra adecuada. Hoy que le diga a un productor tenés que meter 150 kilos por hectárea, dice, ¿para qué tanto? Si son 80, 90 kilos. No, hay que hablar de 350 a 400 plantas al metro cuadrado. Hay que hablar de alta densidad, que con nitrógeno podemos pasar las 8 toneladas de materia seca. Entonces, hay un montón de bemoles que son importantes para tener éxito con un verdeo de invierno. Si tenemos que dar algún tipo de toque de recomendación, son la fecha de siembra. En la experimental nuestra, en 30 años de trabajo, pasaron distintos técnicos, hicieron 3 trabajos fuertes de fechas de siembra. Nosotros, el último grupo nuestro, el 2009, hicimos ese trabajo durante 2 años seguidos y bueno, chequeamos y corroboramos las de los colegas anteriores. Son 4 fechas de siembra, dentro de las cuales la que mejor anda es la de la primera quincena de marzo. Para todos los verdeos de invierno, menos para el raigras. El raigras es que es indiferente, salvo que lo sembremos en enero y que agarre temperatura, haga suma térmica temprano y tengamos un buen cereal, un buen raigras temprano para junio. Pero si no, el raigras sembrado a partir de marzo a abril es indiferente y recién aparece allá por agosto como pasto importante para ser usado. Eso en cuanto a fechas de siembra. 4 fechas de siembra, hay publicaciones, están en la experimental, están subidas en la web, eso se puede obtener como buena información. Eso por un lado. Después lo que es densidad de siembra también, se hicieron ensayos de densidades de siembra, con lo cual también estamos hablando de que los niveles de plantas por metro cuadrado o semillas viables deben ser buenos en cuanto a estar arriba de las 300 plantas para poder lograr un buen stand de plantas que con el aporte de nitrógeno después tenemos buen rinde. Esa es otra cosa. Los cereales de invierno también son muy importantes, no solamente como pastoreos, sino también que entran muy bien en un nuevo rol o algo que estuvimos haciendo acá en los últimos años, que es el famoso doble cultivo, o sea, alternar un cultivo de verano con uno de invierno,
con lo cual el verdeo de invierno cumple los 260, 250 días para complementarse con un maíz o con un sorgo o con una soja, sobre todo maíz o sorgo para ensilar. Así que también en ese caso es importante. Como datos nuevos puedo decir que el último trabajo que me tocó hacer dentro de la experimental es acompañando a un joven que está haciendo la tesina acá en la Universidad del Comahue. Trabajamos con avena, con cebada y con triticale como cereales de invierno, puros y consociados con vicia. Es una muy buena dupla, una muy buena consociación y podemos asegurarle de que los niveles de rendimiento de forraje y los 2 puntitos casi más de proteína que tenemos en el cereal consociado con vicia es muy importante y eso ensilado es un excelente recurso forrajero para nuestra región. El verdeo de invierno consociado, que un poco es el tema que nos convoca hoy. Consociado, bueno, es una cosa que los uruguayos lo estuvieron haciendo, después acá en la zona de Balcarce también se estuvo haciendo bastante. Cuando yo digo verdeo consociado, es consociar, es mezclar, como hacer una pastura consociada. ¿Y por qué no me dice alguien, por qué no lo siembran lotes de cebada, lotes de avena, lotes de triticales? No. El hecho de la consociación pasa de que ustedes podrán ver los que están trabajando con algún tipo así de verdeo de invierno, de que no todos tienen el mismo ciclo. Algunos son más precoces, otros intermedios y otros tardíos. Haciendo un verdeo consociado, lo que logramos es tener un mix de verdes que arrancan con la cebada, que es la que está más pronta, más temprana, la más precoz. Después aparece avena, sabe estar centeno, también hay algunos centenos precoces. Tritical está muy bien en el invierno. En muchos ensayos que hicimos en la experimental comprobamos de que se cumple lo que se dice, es hijo de centeno, es el que tiene mejor tasa de crecimiento con menos temperatura. O sea, en pleno invierno el que más tira es el triticale. Creo que hay un banner que se puso acá y justamente una de las que se muestra es que después del ryegrass anual, que es el que más produce en cuanto a volumen, el segundo en volumen es el triticale, justamente por la tasa de crecimiento que tiene en invierno. Y después a lo último ya aparece, en el último pastoreo, aparece mucho más el ryegrass. Una experiencia que les digo la hice en el 2010 en la experimental, de la cual, bueno, Gaby es la autora del trabajo, nos tocó participar con Fernanda, Neira Sili, y hicimos un ensayo en el cual teníamos que hacer recría de vaquillonas para inseminación, recría de vaquillonas para servicio de 15 meses, y entonces teníamos, por un lado, un silaje que habíamos hecho de maíz, y sobre el mismo lote que hicimos el silaje, hicimos un verdeo de invierno consociado, que tenía cebada negra, tenía cebada blanca, tenía avena, tenía centeno, tenía ryegrass y vicia, un popurrí. Fueron apareciendo todos en su momento, eso está publicado también. Lo que les puedo decir, que obtuvimos 1,50 kg, 1,70 kg creo que de ganancia diaria, trabajando con 3 horas de pastoreo diaria solamente del verdeo, y con 3 horas una sola comida, hacía el animal ahí y levantaba la proteína que tenía para requerimiento diario. Ese ensayo tuvo como contraparte otras 2 fuentes de proteína, que fue espélar de girasol y que fue el megafardo, ese que se estaba haciendo para exportación. Entonces, en ese caso fue una muy buena fuente de proteína el verdeo de invierno, hecho en el mismo lote que se había hecho el maíz ensilado. En ciclo calendario hicieron los 2 cultivos y con una buena ganancia de peso y a su vez de ser la fuente de proteína más barata. Eso fue una linda experiencia. Eso fue 2010. 2014, 2013 empezamos a trabajar con el PRET, que es un esquema de trabajo que tuvo INTA, tiene INTA acá en la región. Y bueno, en ese momento lo visité acá a Pedro, a la familia, y empezamos a hacer alguna experiencia con un verdeo de invierno consociado. 4 especies pusimos, Pedro. Sí. 4 especies, no pusimos vicia. No. Vicia no pusimos. Avena, cebada, centeno y ryegrass. Bien. El ryegrass en nuestra zona se da muy bien, hay algunos tetraploides que andan muy bien, así que bueno, hicimos esa consociación. Pedro la pudo aprovechar, le vio su sentido. A veces nos cuesta acá hacer el doble cultivo porque se pica tarde el maíz. Al picar tarde el verdeo no tiene sentido porque no estamos perdiendo. El primer pastoreo lo hacemos a los 90 días, 80 días, tenemos que hacerlo antes. Entonces la única forma de conciliar esto sería correr 15, 20 días la picada, adelantarla para poder hacer el verdeo en tiempo y forma. Cuando me invitaron para participar acá, me dicen, bueno, una de las cosas que hay para mostrar, que vamos a mostrar, es el verdeo consociado.
El verdeo consociado que van a ver por ahí en pantalla, si lo recorremos en el campo, es un pifítico, o sea, solamente tiene avena y tiene ryegrass anual. Solamente esas dos especies, lo que Pedro tenía en su momento. Y bueno, si uno ve la forma en que fue utilizado, tiene un solo pastoreo, pero este año tuvo un invierno muy especial, con mucha lluvia, sembrado no muy tarde, pero 15, 20 días más tarde de lo que es recomendable, eso por un lado, pero después la otra es que tuvo muchas lluvias, entonces no se lo pudo utilizar bien en cuanto a volumen. Un verdeo de invierno consociado, sembrado detrás de un maíz ensilado, sembrado, tengo alguna experiencia por ahí por fines de marzo, principios de abril, se le pueden sacar 4 pastoreos y de muy buena calidad de proteína. Y después volver a entrar de vuelta en noviembre, primeros días de noviembre, para maíz para ensilar. Hay publicaciones en la estación experimental, todas publicadas, interesantes en cuanto a niveles de fertilización. Lo que sí les puedo decir como comentario es que los cereales de invierno, cebada, avena, centeno, triticale, necesitan un poco más de nitrógeno que el ryegrass. O sea, cuando responden a nitrógeno, están por más o menos encima de 125, 130 ADN, o sea, estamos hablando de 250 de urea. Ahí recién se expresan bien los cereales de invierno, mientras que el ryegrass con un poquito menos ya es Gardel, con 75, 70 kilos de nitrógeno, responde muy bien a la fertilización nitrogenada y se expresa bien. Eso es más o menos, digamos, lo que puedo contarles. Por ahí si hay alguna pregunta, se puede ir respondiendo al toque de lo que más o menos tengamos experiencia. Cereales de invierno en suelos pobres no sirve, cereales de invierno en suelos blancos tampoco sirve, hay que poner nitrógeno. O sea, hoy un verdeo de invierno, acá le contaba Pedro, él hizo 2 ahí donde lo que se van a mostrar o se mostraron. Es un cereal de invierno, un consociado de avena y ryegrass que tiene doble barbecho químico, que tiene un costo, está cerca de los 7.000 y pico de pesos, y después tiene otro que está hecho sin barbecho químico, que está en el orden de los 4.000 y pico de pesos. O sea, estuve haciendo un número ligero y estamos hablando entre un peso con 30 y 1,70 el kilo de materia seca. Con lo cual, no es un costo alto, tiene que ver que Pedro tiene parte de su maquinaria propia, eso también abarata un poco el costo, pero los verdeos por lo general terminan siendo caros, pero caros porque llevan insumos y la otra, si están sembrados fuera de fecha, se encarecen más todavía porque producen poca materia seca. No sé si... Bueno, las fechas de siembra de los cereales de invierno... Ya está. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? En particular, me parece que Sí. la fecha de siembra La fecha de siembra de de acá. ¿Cuándo se sembró? ¿En 20 y pico de abril? De abril, 20 de abril fue la fecha de siembra del verdeo de acá. Hola. Sí, Eso salió de una pastura, la pastura que tuvo el doble barbecho químico y la otra que no se le hizo barbecho químico, y se sembró recién en esa fecha. Y después no se empezó a pastorear enseguida porque hubo mucha lluvia, no hubo piso. ¿Por ahí lo podías contar? Yo lo vi, sí, yo se los había contado al principio que una política nuestra es preservar las pasturas. Preferimos cuando no hay piso, o sea, un verdeo anual o una consociada de pocos años de implantación, sacar la hacienda afuera, o sea, afuera, arriba en las calles, ir a arroyo y granos de maíz que tenemos. Entonces, con ese criterio, en julio, que ya estaba para hacer comida, nos llovieron 140 milímetros y prácticamente todo julio no pudimos hacer nada. Ya hasta, diría yo, mediados de agosto no tuvimos piso. Lo mismo nos pasó con el silaje de maíz, tuvimos que cerrarlo durante 15, 20 días porque no había piso. Por eso fue, primero, la fecha de siembra fue tardía porque en función de controlar
la correhuela, que era la maleza que tenían ese lote, en prácticamente un 80% de la hectárea estaba infestada con correhuela. Le hice primero un barbecho químico, como hubo después un rebrote del orden del 20%, volví otra vez. Entre un barbecho y el otro transcurrieron casi 20 días, un mes. Y aún con un combo de glifosato, o sea, fluocipir y MCPA, tuvimos un rebrote después de la primera aplicación. Entonces, como hicimos doble barbecho químico y terminamos sembrando después, nos atrasamos en la fecha de siembra. Y después, cuando más ya estábamos para dar el primer pastoreo, nos quedamos sin piso. En definitiva, le voy a sacar al lote que comí primero, voy a tener todavía un importante rebrote de avena. Ya el raigras ya está tirando. Y al lote donde ahora están las vaquillonas, es muy probable que sea, en cuanto a avena, sea el único pastoreo que le pueda dar. Un solo aprovechamiento, ¿no, Raúl? Sí. No, la pregunta es si consociando con Vicia es necesario esos niveles de fertilización con urea. El tema que para consociar con Vicia y para que la Vicia se exprese, hay que sembrar en marzo, fines de marzo, cuando mucho. Yo tengo una sola experiencia en el ensayo que hicimos en el 2016, en la experimental, y sembramos el 13 de junio y logramos un importante aporte de Vicia de casi 2 puntos en la proteína y un 20, un 25% de aporte en cuanto a volumen de masa forrajera, o sea, no dio mucho volumen de forraje, y no hicimos análisis de suelo final. Lo que sí puedo contar como experiencia es que sobre ese ensayo que se hizo, después nos lo pidieron para sembrar un maíz comercial. Se sembró un maíz comercial en diciembre, tarde, no se le aplicó glifosato, no se le aplicó nitrógeno, y en marzo, cuando voy a ese lote, tenía el maíz con una importante altura, se notaba clarito las parcelas donde había estado la Vicia, y la Vicia tenía 30, 40, 50 centímetros de altura por debajo del maíz que todavía estaba verde. Eso fue una cosa que, bueno, salió como salió, pero sí me queda el dejo de que el aporte que hizo de nitrógeno la Vicia al cultivo siguiente fue muy importante y se notaba clarito, se podía ver las parcelas donde había estado la Vicia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quieren aclarar algo más sobre esta parada, si no nos vamos caminando virtualmente hacia la otra. Una sola aporte más, el caso del raigras. El raigras es una especie que, sembrándola muy temprano en nuestra región, hace una buena suma térmica de más o menos 400, 500 grados centígrados, y para junio tenemos un buen pastoreo. Estamos hablando de 1.000, 1.100 kilos de materia seca. Eso lo pude comprobar hace algunos años atrás. Sembrándolo dentro de la fecha, como les dije, del 15 al 20 de marzo, totalmente, le da lo mismo sembrarlo en marzo que en abril, ya ahí no suma nada, prácticamente se queda pegado al piso, es muy débil su crecimiento y se empieza a expresar en septiembre y termina siendo un excelente forraje de 3.000, 3.500 kilos de materia seca a mediados de octubre. Ahí es donde aparece fuerte el raigras. Pero es un excelente cultivo de invierno para consociar con maíz. ¿Por qué? Porque se puede picar para silaje el raigras en espigazón, comienzo de espigazón, tiene muy buen estado, tiene buen volumen y permite entrar bien con la siembra de maíz un poco más temprano. Mientras que los cereales de invierno restantes que mencioné, avena, centeno, cebada y triticale, recién están para picar como grano pastoso para el 8 o 10 de noviembre, con lo cual
el maíz se estaría sembrando para sí, lo se estaría sembrando un poquito más tarde.